Buenas tardes, hermanos. Que la gracia del Señor, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Quisiera saber cuántos de aquí están enamorados. Bueno, casi todos. ¿Cuántos aman a su pareja o algún amigo especial? Todos también. ¿Y cuántos aman al Señor? Amén. Amén. Bueno, sabiendo esto, puedo relajarme y tomar un poquito de agua, ¿verdad? Y pasar a exponer la palabra de Dios. Esta vez en un pasaje enmarcado en la Semana de la Pasión del Señor Jesucristo, donde el amor de Dios siempre es protagonista. Amén. Así que quiero que me acompañen al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 14, versos del 15 al 16. Cuando lo hayan encontrado, pueden decirme un amén. Amén. Dice así el Evangelio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este momento de reflexión de tu palabra, de poder llegar a corazones, Señor, y transformarme y transformándonos juntos a través de la obra del Espíritu Santo, el cual obra en cada corazón, para que en él viva el amor de Dios y dentro de ellos sea un templo para el Espíritu Santo, que es el único dador de la vida y del amor que puede existir entre nosotros. Y con esa comunión de Él. Ponemos en tus manos este momento, pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a comenzar retrayéndome a otra parte a donde hay que apuntar. Y Jesús resume la ley de Dios y los profetas en dos frases. Si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos que son muchos libros para leer y poder encontrar la ley de Dios. Pero cuando le preguntaron a Jesús, le dijeron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y repito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de Dios y los profetas. Como decía mi hermano Mark hace 2 domingos, es la ley regia de toda la Escritura. Estos dos mandamientos resumen la ley de Dios, pero si nos paramos un momentito a pensarlo, se trata de un reto muy profundo. Es un reto muy profundo. Estas dos cosas, el amor de Dios y el amor al prójimo, están estrechamente relacionados. Cuando se habla del amor en nuestra sociedad, se habla en términos pasivos. Y me voy a explicar qué quiero decir. Quiero decir en términos pasivos porque el amor es algo que nos sucede
a nosotros. No es algo que nosotros hacemos que suceda. No podemos ver a alguien en nuestra juventud y enamorarnos de esa chica que vimos en el colegio, dándole algún botón o alguna cosa para enamorarnos. No, el amor viene a nosotros. Es decir, que no tenemos un control sobre ese amor que tenemos. Nos enamoramos y asociamos ese amor con ese sentimiento particular, que es un sentimiento de bienestar. Pero como he dicho, eso no se puede hacer de una forma voluntaria. No puedo decir yo voy a enamorarme de esa persona. O yo no voy a amar a mi amigo. A propósito voy a amar a mi amigo. Esa manera de hablar del amor de una forma pasiva es bueno y es deseable. Es un regalo de Dios. Y la Biblia nos habla de 4 tipos de amor. Nos habla de un amor romántico entre 2 personas. Y para eso se utiliza la palabra en griego eros. Pero también nos habla de un amor que está dentro de la familia, de padres a hijos, entre hermanos. Y se utiliza la palabra storge. También dentro de las escrituras, en el griego, aparece un amor entre amigos, ese compañerismo, ese llevarnos bien, eso estar enfocados y inclinarnos hacia algo, que es filia. Y finalmente, también nos habla de un amor sacrificial, de un amor universal, sacrificial, repito, y es el amor ágape. En el versículo que hemos leído, que hablaba sobre amarás al Señor con tu corazón, la palabra en griego que se utiliza es agapao. Es decir, estamos hablando de amar a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, un amor ágape, universal, un amor sacrificial. El amor ágape tiene un rasgo distintivo, y es que el amor ágape, como también pueden tener rasgos los otros tipos de amor mencionados, el amor ágape tiene una falta de interés propio. No procede de un corazón interesado, sino de un amor de un corazón que se interesa y se preocupa por los demás. Este amor, a diferencia del que he mencionado al inicio, tiene una vivencia más dinámica y funciona más como un verbo que como un sustantivo. Dios nos manda a amarle a Él. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Y con esas características de amor, también nos dice que amemos a nuestros enemigos. Es algo que tenemos que realizar. Así que es un amor que no es algo pasivo que nos sobreviene, sino que es un amor que también es acción. Estamos llamados a amar. Y en eso consiste el amor ágape. Este amor ágape es el que se menciona también cuando Pablo le dice a los corintios, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Nuevamente se utiliza en griego la palabra ágape. ¿Qué es mayor? Ese gran amor sacrificial, que no es algo pasivo, sino que es algo activo. Hermanos, en los versículos que hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 14,
15 y 16, vemos que en esos versículos Jesús nos deja una instrucción que no puede ser hecha de otra forma si no es por un fruto del Espíritu. El amor que tenemos para con Jesús no es un amor que yo busco por mi propio interés. Decía un pensador en la antigüedad, o no tan antiguo creo yo, que yo voy a creer en Dios, porque si Él existe, pues mejor porque me voy con Él. Pero voy a creer en Dios porque si no existe, pues no pasa nada. Es una frase bastante distorsionada. No es así el amor. Y no es así el creer. El amor hacia Jesús es un amor que no implica mi propio interés. No busca mi propia satisfacción, sino que es un amor que trasciende. Es un amor que trasciende hacia un compromiso con Él. Y como vemos, no es un amor que podamos generar nosotros espontáneamente, de nuestro ser. No es un amor que se puede generar al ver la belleza. Cuando Pablo habla de que nosotros podemos enterarnos de que existe un Dios al ver la naturaleza, tiene toda la razón. Es más, en el mismo capítulo 1 dice que nadie tiene excusa de no saber que existe un Dios, porque existe la naturaleza que revela al Dios Todopoderoso. Pero mis queridos hermanos, el amor hacia Cristo y hacia Dios, con ese compromiso que nos está hablando Jesús, parte de un corazón regenerado. Parte de un corazón que ha recibido a Cristo como su Salvador. Parte de un corazón que se ha humillado y ha abierto las manos para recibir la gracia de Dios por medio de la fe. Es ese el amor que sale. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos cambia, las cosas ya no son las mismas. Hay cosas que antes nos daban igual, pero ahora ya no nos dan igual. Cuando recibimos a Cristo, nos acercamos al texto bíblico y parece como que ahora le entendemos. Antes, no hace poco tiempo me decía un amigo, es que Benjamín, cuando me leías la Biblia en el hospital, le entendía todo lo que me estabas diciendo. Pero en mi casa yo me pongo a leerla y no la entiendo y la dejo. Y ahí lo que dije es, vente el domingo. No ha venido, pero bueno, un día espero que venga. Las cosas ya no son las mismas. Leemos la palabra y la entendemos. Y siempre pongo el ejemplo de mi amigo Diego, mi amigo y hermano Diego. Siempre lo pongo porque me gusta mucho. Él dice de que antes de recibir al Señor, él entraba y escuchaba la prédica y le sonaba algo bonito y está bien. Pero un día, después de haber aceptado al Señor, aceptado el regalo de Dios, él entró y dice que recuerda con suma claridad que estaba hablando el pastor o el predicador sobre la parábola del sembrador. Y me dice, Benjamín, es que la entendí toda. Y salí con una alegría por haberla entendido. Tiene razón. Tenía toda la razón en ese testimonio. Ya no vemos las cosas con los mismos ojos, porque también nuestro entendimiento es regenerado. De esta forma, el amar a Dios significa que estamos comprometidos. Y en el primer versículo que hemos leído, ¿a qué estamos comprometidos? Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que estamos comprometidos
a guardar los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios. Pero también debemos saber cuáles son estos mandamientos que Cristo nos pide que hagamos y que guardemos. Y lo primero es tener oídos para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios es el prójimo más cercano que tenemos. Y significa que tenemos la intención de guardar los mandamientos y servirle a Dios obedeciendo lo que Él dice. Y esto lleva al mensaje central de la redención, a uno de los versículos que muestra el mensaje central de la redención. Y lo encontramos también por este autor, por el evangelista Juan, pero en una de sus cartas. Y dice primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos en él, por Él. En esto consiste el amor. Y me detengo ahí. Y dice Juan, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. En esto consiste el amor, dice el evangelista. Ahora, si nuestro corazón, el corazón de la raza humana, nuestro corazón está hecho, como ya sabemos, a imagen y semejanza del Dios vivo, tenemos la capacidad de amar de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos hechos a nuestra imagen. Cada uno de vosotros y yo reflejamos la imagen de Cristo. Y a lo que aspiramos es no solo a reflejar la imagen, sino a tener la mente de Cristo. De pensar sus pensamientos después que Él. Amamos porque en su gracia Él nos amó primero. Decidió crearnos cuando Él no tenía necesidad de crear algo para existir o para amar. Dios no necesitaba crearnos para existir, amar, pero en su amor Él nos ha hecho. Y aunque le fallamos y tuvimos la caída que podemos leer en Génesis 3, ya Él tenía de antemano un plan de redención. Él iba a enviar a su propio Hijo en propiciación, como dice Juan, por nuestros pecados, para que de tal forma se apaciguara la ira de Dios por esos pecados que hemos cometido. Hermanos, Dios es soberano. Y a la vez el cristiano es responsable. Esto puede sonar un poco, incluso hasta un poquito contradictorio, pero esto es lo que dice la Biblia. Dios es soberano y Él tiene todo bajo control. Pero Dios no puede pensar por nosotros. Nosotros somos responsables. Y a veces podemos caer en crisis de fe. Podemos ver nuestros errores y caer en una crisis de fe. Podemos vernos débiles para ese compromiso con el Señor. Tenemos dudas, tropiezos espirituales, nos desanimamos, somos débiles. Sin embargo, Jesús Cristo dice en el versículo 16 que no nos dejará solos, porque Él rogará al Padre que nos dará un consolador, para que esté siempre con vosotros, para siempre. Jesús en su amor no nos deja solos.
El Espíritu Santo, que fue autor de nuestra regeneración, habita en nuestros cuerpos. Somos templos vivos del Espíritu de Dios. La divinidad habita en nuestros corazones. Eso no quiere decir que nosotros seamos divinos, sino que el Espíritu Santo, el Dios mismo, habita en nosotros. Jesucristo ruega por nosotros por esta causa. Él no es nuestro abogado y ruega para que tengamos otro abogado, otro consolador. Y este Espíritu, este consolador que está hablando en el versículo 16, si seguimos leyendo, vamos a descubrir su nombre. Y habla del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios, ese consolador. Y este consolador no es un poder, no es una fuerza, no es algo que nos mueva a hacer las cosas voluntariosamente. No. Cuando habla del Espíritu Santo, habla de una persona. Una persona que procede del Padre y del Hijo. Y es la divinidad misma también. Él es el que nos ayuda, hermanos, cuando nos sentimos débiles, a guardar sus mandamientos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a preservar, que nos ayuda a perseverar, a darnos cuenta de nuestros errores. Así que oremos con fervor para que Él nos ayude a guardar los mandamientos de Cristo. Porque en Él, en Dios, somos fuertes. También el Espíritu Santo nos ilumina para leer la Escritura. Y es así que nosotros podemos darnos cuenta cuáles son los mandamientos que Jesús está diciendo que guardemos. ¿Cuáles son esos mandamientos que pide de mí? Yo he traído 2 versículos. Uno, me voy al Antiguo Testamento. Y este se encuentra en Miqueas, que le tocó vivir un momento en el reino dividido. Y le dice a Israel, ¿qué es lo que pide Dios de ellos? Y le pide hacer justicia y amar con misericordia y que se humillen ante Él. Es uno de los versículos más claros cuando nos dice qué es lo que pide Dios de mí. También el apóstol Pablo en Romanos dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos pide aquí que guardemos? Sino que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo. Porque el sacrificio ya fue hecho por Jesús en la cruz. Pero nosotros estamos con Cristo, dice Pablo en Gálatas, juntamente con Él crucificados. Estamos vivos, pero con Él estamos con Cristo a la vez crucificados. Esa es una bonita imagen y una gran verdad. En el Sermón del Monte, Cristo nos da un compendio de ética cristiana, un compendio de cosas que guardar, un compendio de cosas que cumplir. Y el Espíritu Santo que nos ilumine a poder llevarlos. Queridos hermanos, podemos concluir, y con esto termino, que este amor es amar a Cristo con un amor sacrificial. Él nos amó primero. Nuestro amor es un amor con una inmensa gratitud hacia Él, porque fue Él el que nos salió al encuentro. El amor en Cristo no es una profesión oral, no es algo que decimos,
sino que es una obediencia viviente. Ser un seguidor de Jesús tiene implicaciones éticas y es que evidenciemos en nuestra vida que estamos guardando sus mandamientos. Este amor es un compromiso ante Él. No es un sentimiento estático, es un sentimiento dinámico. Es algo que debemos hacer y Él nos pide que guardamos sus mandamientos. Y podemos confiar en oración y pedirle que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayude a cumplir con este amor. Ese espíritu de verdad que está detrás de cada una de nuestras vidas, obra en nosotros para que podamos guardar los mandamientos de Cristo para todos aquellos que han decidido, como dice la canción, seguir a Cristo. Y hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.